El duende de los cañaverales. La bruma del amanecer se levantaba lentamente sobre los extensos campos de caña de azúcar en las zonas rurales de Cuba, donde el viento recorría las hojas largas y afiladas produciendo un susurro constante que parecía una conversación entre la tierra y el cielo. Los trabajadores que vivían cerca de aquellos cañaverales sabían que ese murmullo no siempre pertenecía al viento. Desde generaciones atrás se contaban historias sobre una presencia pequeña y esquiva que habitaba entre los talos verdes. Decían que era un duende antiguo, nacido del espíritu de la tierra húmeda y de los secretos enterrados bajo los surcos del cultivo. Nadie afirmaba haberlo visto con claridad, pero muchos aseguraban haber sentido su mirada escondida entre las sombras del cañaveral. Los campesinos más viejos hablaban de él con respeto, como si se tratara de un guardián caprichoso que no debía ser provocado. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja, los caminos que atravesaban los campos quedaban vacíos demasiado pronto. Las familias cerraban puertas y ventanas antes de que la oscuridad cubriera completamente los cañaverales. No era una costumbre nueva, era una precaución transmitida por los abuelos y los bisabuelos. Muchos años atrás, cuando los ingenios azucareros estaban en pleno auge, los trabajadores nocturnos comenzaron a notar cosas extrañas entre los cultivos. Algunos escuchaban pasos ligeros corriendo entre las cañas, aunque no hubiera nadie cerca. Otros aseguraban que pequeñas risas se mezclaban con el sonido del viento. A veces aparecían huellas diminutas en el barro húmedo, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Aquellas marcas comenzaban en medio del campo y desaparecían repentinamente, como si quien las dejaba se hubiera desvanecido. Una noche especialmente oscura, un joven cortador de caña llamado Mateo decidió averiguar qué ocurría realmente. Mateo no creía en cuentos ni en supersticiones. Había crecido escuchando aquellas historias y siempre pensó que eran inventos para asustar a los niños. Por eso, cuando sus compañeros hablaban del duende, él simplemente sonreía con incredulidad. Una noche tomó una lámpara de aceite y caminó hacia el interior del cañaveral mientras los grillos cantaban bajo la luna. El aire era húmedo y pesado, cargado con el aroma dulce de la caña madura. Cada paso hacía crujir las hojas secas bajo sus botas. Mateo avanzaba con seguridad, iluminando el camino con la pequeña llama temblorosa de su lámpara. Pero a medida que se internaba más en el campo, el silencio comenzó a sentirse extraño. Los grillos dejaron de cantar de repente. El viento se detuvo como si el propio cañaveral estuviera conteniendo la respiración. Mateo levantó la lámpara, intentando mirar entre los talos altos que lo rodeaban. Fue entonces cuando escuchó una risa suave. No era una risa humana, era aguda, breve y juguetona. Mateo giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo las cañas moviéndose lentamente, como si algo pequeño hubiera pasado entre ellas. El joven frunció el ceño y siguió caminando, intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, unos pasos más adelante encontró algo que lo hizo detenerse. En el barro fresco había pequeñas huellas. Eran diminutas, como las de un niño pequeño, pero tenían una forma extraña. Los dedos parecían más largos de lo normal. Mateo se inclinó para observarlas con la luz de la lámpara. Las huellas avanzaban hacia el corazón del cañaveral. Durante un momento dudó. Algo dentro de él le decía que debía regresar, pero su orgullo fue más fuerte. Decidió seguir el rastro. Mientras caminaba, la sensación de estar siendo observado crecía con cada paso. Las hojas de caña se movían ligeramente a su alrededor. A veces parecía que algo corría entre los talos, manteniéndose siempre fuera del alcance de la luz. Entonces volvió a escuchar aquella risa. Esta vez estaba más cerca. Mateo giró rápidamente la lámpara hacia el sonido. Por un instante creyó ver una pequeña figura saltando entre las sombras. Era baja, delgada y se movía con una agilidad imposible, pero desapareció antes de que pudiera distinguirla claramente. El corazón del joven comenzó a latir con fuerza. Por primera vez, la duda entró en su mente. Quizá las historias no eran solo cuentos. Quizá algo realmente vivía entre aquellos cañaverales. Un viento repentino recorrió el campo, haciendo que miles de hojas se agitaran al mismo tiempo. El sonido era como un susurro gigantesco. Mateo retrocedió un paso. Entonces, detrás de él, volvió a sonar la risa. Una risa pequeña, burlona y misteriosa que parecía disfrutar del desconcierto del joven. Mateo levantó la lámpara lentamente. Entre dos filas de caña, a pocos metros de distancia, algo se movió. Parecía una silueta pequeña. Sus ojos brillaron un instante en la oscuridad, reflejando la luz amarilla de la llama.
Y aunque solo duró un segundo, Mateo comprendió que no estaba solo en aquel lugar. El duende de los cañaverales lo estaba observando. Desde esa noche, la historia comenzó a extenderse por los pueblos cercanos. Mateo regresó al amanecer, pálido y silencioso. Nunca volvió a burlarse de las historias antiguas. Cuando alguien mencionaba al duende, simplemente miraba hacia los campos de caña y cambiaba de tema, porque en el fondo sabía que algo pequeño y antiguo seguía viviendo entre los talos verdes. Algo que caminaba cuando el viento se detenía, algo que reía cuando los humanos creían estar solos, y algo que, desde las sombras del cañaveral, continuaba observando pacientemente a quienes se atrevían a entrar en su territorio. La noticia de lo ocurrido con Mateo se extendió lentamente por las casas dispersas alrededor de los cañaverales. Nadie necesitó que él contara demasiados detalles, porque su silencio decía mucho más que cualquier relato. Los vecinos comenzaron a mirarlo con curiosidad cuando lo veían pasar por el camino polvoriento que conducía al campo. Mateo caminaba siempre con la cabeza baja y evitaba acercarse al cañaveral después del anochecer. Los más viejos del pueblo intercambiaban miradas que parecían confirmar algo que ellos ya sabían desde hacía muchos años. Para ellos, aquello no era ninguna sorpresa. El duende de los cañaverales había sido mencionado en historias mucho antes de que Mateo naciera. Los abuelos contaban que aquella criatura aparecía especialmente en épocas de cosecha, cuando los campos estaban más espesos y el aroma dulce de la caña llenaba el aire. Decían que el duende disfrutaba perder a las personas entre los laberintos verdes que formaban los cultivos. No lo hacía siempre con malicia, a veces solo jugaba, pero los juegos de aquel ser no eran como los de los humanos. Una tarde calurosa, mientras el sol caía lentamente detrás de los cerros, un grupo de trabajadores descansaba bajo la sombra de un viejo árbol cerca del cañaveral. Las conversaciones giraban inevitablemente hacia lo que Mateo había visto aquella noche. Algunos jóvenes se reían y decían que todo era producto del cansancio y de la oscuridad, pero otros escuchaban con atención, especialmente los más viejos. Uno de ellos, llamado Don Aurelio, permanecía en silencio mientras afilaba lentamente su machete. Sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo en el campo. Cuando finalmente habló, todos guardaron silencio. Dijo que cuando él era niño, su propio abuelo le había advertido sobre el duende. No era una criatura cualquiera, era un espíritu antiguo del campo, un guardián travieso que podía aparecer y desaparecer entre las cañas sin dejar rastro. Don Aurelio aseguró que muchas personas lo habían escuchado reír en las noches sin luna, y algunos incluso afirmaban haber visto una pequeña sombra corriendo entre los surcos. Las risas de los jóvenes comenzaron a desaparecer poco a poco mientras el hombre hablaba. El viento movía las hojas del cañaveral como si escuchara la conversación. Don Aurelio también contó que el duende tenía una extraña fascinación por los silbidos. Quienes silbaban dentro del campo a veces escuchaban el mismo silbido responder desde algún lugar cercano, y ese eco no siempre era amistoso. Muchos evitaban hacerlo por esa razón. Esa misma noche, uno de los muchachos que había estado riéndose decidió probar suerte. Se llamaba Julián y tenía la costumbre de desafiar cualquier historia que escuchara. Cuando la oscuridad cubrió el campo, caminó hacia el cañaveral con una linterna en la mano. El aire estaba fresco y la luna apenas iluminaba los senderos de tierra. Julián se internó entre las filas de caña con una sonrisa burlona. El sonido de los insectos llenaba el silencio nocturno. Caminó unos minutos y luego se detuvo. Miró a su alrededor y silbó con fuerza. El sonido se perdió entre las cañas. Durante unos segundos no ocurrió nada. Julián volvió a silbar. Esta vez el viento movió algunas hojas cercanas. El joven rió para sí mismo, pero justo cuando estaba a punto de marcharse, escuchó algo, un silbido, suave, agudo. Venía desde algún lugar detrás de él. Julián giró rápidamente la linterna. La luz recorrió los talos verdes, pero no mostró a nadie. El joven frunció el ceño. Volvió a silbar, un poco más fuerte. El silencio regresó durante un instante. Entonces el silbido volvió a escucharse, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La linterna tembló ligeramente en su mano. Caminó unos pasos hacia atrás. El sonido de algo pequeño corriendo entre las cañas rompió el silencio. No era un animal grande, parecía demasiado ligero. Las hojas se movían rápidamente, como si algo las atravesara con agilidad. Julián iluminó desesperadamente a su alrededor. La luz se deslizaba entre las sombras sin revelar nada. Entonces lo escuchó. La risa. Era la misma risa aguda que Mateo había mencionado. Pequeña, juguetona, pero inquietante. Julián dejó de sonreír. Por primera vez,
comprendió que no estaba solo en aquel campo. La risa se movía entre los talos, cambiando de lugar constantemente. A veces parecía venir desde la derecha, a veces desde la izquierda, como si la criatura estuviera rodeándolo. Julián decidió regresar. Caminó rápidamente hacia el sendero por donde había entrado, pero algo extraño ocurrió. Las filas de caña parecían diferentes. El camino que recordaba ya no estaba frente a él. Miró a su alrededor confundido. Todo el cañaveral parecía igual. La risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercana. Las hojas de caña se movieron justo delante de él. Por un instante, la linterna iluminó una pequeña figura agazapada entre los talos. Era baja, delgada. Su silueta parecía la de un niño, pero algo en su postura resultaba extraño. Sus ojos brillaron con un destello travieso, y luego desapareció de un salto. Julián retrocedió con el corazón golpeando su pecho. El duende estaba jugando con él, y el cañaveral, que antes parecía un lugar familiar, ahora se sentía como un laberinto sin salida. En la distancia, la risa volvió a escucharse, una risa que se mezclaba con el susurro del viento entre las cañas, como si el campo entero compartiera el secreto de aquella pequeña criatura escondida en la oscuridad. La noche avanzaba lentamente sobre los cañaverales mientras la humedad del campo comenzaba a cubrir las hojas con una fina capa de rocío. El aire era denso, y cada sonido parecía viajar más lejos entre los interminables surcos de caña. Julián seguía caminando sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. La linterna temblaba ligeramente en su mano mientras trataba de reconocer el camino por el que había entrado, pero todo parecía igual. Las filas de caña se levantaban altas y cerradas a su alrededor, formando pasillos verdes que se extendían en todas direcciones. Cada vez que elegía un sendero, este parecía llevarlo a otro punto desconocido del campo. El joven comenzó a respirar con más rapidez. Intentó convencerse de que simplemente había perdido la orientación, pero algo dentro de él sabía que no era tan simple. El duende seguía cerca, podía sentirlo. De repente, una hoja de caña se movió suavemente a pocos pasos de distancia. Julián levantó la linterna con rapidez. La luz iluminó un pequeño espacio entre los talos. Durante un segundo creyó ver una sombra agachada. Era pequeña, con una forma irregular, pero en cuanto la luz la alcanzó, la sombra se deslizó entre las plantas con una rapidez sorprendente. Julián giró sobre sí mismo intentando seguir el movimiento. El sonido de pasos ligeros volvió a escucharse. No eran pasos pesados, eran rápidos, casi juguetones, como si alguien muy pequeño estuviera corriendo descalzo sobre la tierra húmeda. Entonces volvió aquella risa. Era corta, aguda y burlona. Parecía venir desde todas partes al mismo tiempo. Julián apretó los dientes y caminó más rápido. El cañaveral comenzó a sentirse más oscuro, incluso con la luz de la linterna. Las sombras se alargaban entre las hojas que se movían lentamente con el viento. De pronto, escuchó algo nuevo, un murmullo. No era exactamente una voz. Parecía más bien un susurro que se mezclaba con el sonido del viento entre las cañas. El joven se detuvo. Intentó escuchar con atención. El murmullo parecía decir algo, pero las palabras eran imposibles de entender. Julián dio un paso hacia atrás. Entonces el murmullo se transformó en una pequeña carcajada. La linterna iluminó de nuevo el suelo, y allí estaban otra vez las huellas, pequeñas, irregulares, marcadas en el barro fresco como si alguien hubiera estado caminando justo delante de él. Las huellas avanzaban en línea recta hacia una zona más oscura del campo. Durante unos segundos Julián dudó. Recordó las palabras de don Aurelio. Recordó también la mirada inquieta de Mateo, pero algo en su interior le decía que debía seguir, no por valentía, sino porque sentía que el duende quería que lo hiciera, como si aquel ser estuviera guiándolo a propósito. Las huellas continuaban entre los surcos, a veces desaparecían por unos metros, luego volvían a aparecer más adelante. El viento se levantó suavemente, haciendo que miles de hojas se rozaran entre sí con un sonido constante. El murmullo del campo parecía volverse más intenso. Julián siguió caminando hasta que llegó a una pequeña zona abierta entre las cañas. Era un claro natural donde el suelo estaba cubierto de tierra oscura. La linterna iluminó el lugar con una luz temblorosa. Las huellas terminaban justo allí. El joven miró alrededor con cautela. El silencio era profundo. Por un momento pensó que todo había terminado, pero entonces escuchó algo detrás de él. Un pequeño golpe contra una caña. Julián giró rápidamente la linterna, y esta vez la luz encontró algo. Una figura diminuta estaba sentada sobre una raíz gruesa que sobresalía del suelo. Parecía observarlo. Su cuerpo era pequeño y delgado,
cubierto por sombras que hacían difícil distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban intensamente bajo la luz. No eran ojos normales, tenían un resplandor extraño, casi dorado. La criatura inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara al joven con curiosidad. Julián quedó completamente inmóvil. Ninguno de los dos se movía. El viento dejó de soplar durante unos segundos. El duende levantó una mano pequeña. Sus dedos eran largos y delgados. Luego dejó escapar otra risa suave. Una risa que no parecía exactamente maliciosa. Más bien sonaba como la de alguien que disfruta un juego secreto. En un movimiento rápido, la criatura saltó al suelo. Su agilidad era sorprendente. Corrió entre las cañas con una velocidad que la linterna apenas pudo seguir. Las hojas se movieron violentamente cuando pasó entre ellas. En cuestión de segundos desapareció otra vez. Pero algo cambió en ese momento. Julián ya no estaba completamente perdido. Entre las cañas, frente a él, apareció un sendero estrecho que antes no estaba allí. Era un pequeño camino de tierra que parecía atravesar el cañaveral. El joven respiró profundamente. Por alguna razón sentía que el duende lo había guiado hasta ese lugar, y ahora parecía mostrarle la salida. Con pasos lentos comenzó a seguir el sendero. Mientras caminaba, escuchó la risa una vez más en la distancia. Esta vez sonaba diferente, más lejana, como si la pequeña criatura se hubiera retirado a observar desde algún lugar oculto. Julián siguió avanzando hasta que finalmente vio la línea oscura del camino principal fuera del cañaveral. Cuando salió del campo, el aire de la noche se sintió distinto, más ligero. El joven se detuvo y miró hacia atrás. Las cañas se movían suavemente bajo la luz de la luna. Todo parecía tranquilo, pero justo antes de marcharse, escuchó algo una última vez. Un pequeño silbido, venía desde lo profundo del cañaveral, y estaba acompañado por aquella risa breve y traviesa que confirmaba que el duende seguía allí, escondido entre los interminables campos de caña, esperando quizás a otro visitante que se atreviera a entrar en su territorio. A la mañana siguiente, Julián regresó al pueblo con el rostro cansado y los ojos aún marcados por la tensión de la noche anterior. Caminaba despacio, como si cada paso le recordara lo que había vivido dentro del cañaveral. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño en su comportamiento. El joven que siempre se reía de las historias ahora evitaba mirar hacia los campos de caña que rodeaban el pueblo. Cuando algunos amigos le preguntaron qué había ocurrido realmente aquella noche, Julián guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Finalmente solo dijo que había escuchado cosas, nada más, pero su voz temblaba ligeramente cuando lo decía. Aquella misma tarde, mientras el sol calentaba la tierra y el trabajo en los campos continuaba, don Aurelio se acercó a él cerca del camino principal. El viejo agricultor lo observó con atención. No necesitaba escuchar una historia completa para entender lo que había sucedido. Había visto esa misma expresión en otras personas muchos años atrás. Se sentó junto a Julián bajo la sombra de un árbol viejo y le habló con calma. Le dijo que el duende de los cañaverales no siempre buscaba hacer daño. A veces solo quería jugar con quienes se atrevían a entrar en su territorio. Pero también advirtió que no todos sus juegos terminaban igual. Algunas personas regresaban con historias confusas, otras simplemente evitaban hablar del tema por el resto de sus vidas. Julián escuchaba en silencio. Mientras tanto, el viento recorría los campos cercanos moviendo las largas hojas verdes de las cañas. Don Aurelio explicó que los duendes del campo eran parte de antiguas creencias que existían mucho antes de que los pueblos crecieran alrededor de los cultivos. Muchos decían que eran espíritus traviesos ligados a la tierra. Otros aseguraban que eran guardianes de lugares antiguos que los humanos habían olvidado. En el caso de los cañaverales, la criatura parecía haberse acostumbrado a vivir entre los surcos del cultivo. Allí podía esconderse fácilmente, allí podía moverse sin ser visto, y allí podía observar a quienes cruzaban su territorio. Esa misma noche, el cielo se cubrió de nubes oscuras que ocultaban la luna. El cañaveral se convirtió en una sombra enorme que se extendía hasta el horizonte. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre. Las hojas se agitaban produciendo un sonido constante que recordaba al susurro de muchas voces. En una pequeña casa cerca del campo, Mateo permanecía sentado frente a la ventana. Había pasado semanas evitando mirar hacia el cañaveral, pero aquella noche algo llamó su atención. Entre el sonido del viento creyó escuchar un silbido. Era débil, pero claro. Mateo frunció el ceño y se acercó más a la ventana. El silbido volvió a escucharse. Esta vez parecía venir desde el borde del campo. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó inmediatamente la risa que había escuchado aquella noche.
la misma risa que Julián también había mencionado. Mateo cerró la ventana lentamente, no quería volver a escuchar aquel sonido. Sin embargo, en el campo algo se movía. Entre las filas de caña, una pequeña figura avanzaba con agilidad sorprendente. Saltaba de un surco a otro con movimientos rápidos y silenciosos. Sus ojos brillaban brevemente cada vez que una ráfaga de viento separaba las hojas. El duende recorría su territorio con curiosidad. Parecía disfrutar de la oscuridad y del movimiento constante del cañaveral. A veces se detenía sobre una raíz o una piedra. Entonces observaba hacia el pueblo cercano, como si escuchara las conversaciones lejanas de los humanos. En otra parte del campo, algunos trabajadores nocturnos vigilaban las herramientas que habían dejado preparadas para el día siguiente. Uno de ellos levantó la cabeza al escuchar un ruido extraño. Parecía algo corriendo entre las cañas. El hombre iluminó con una linterna hacia el lugar del sonido, pero solo vio las hojas moviéndose con el viento. Sacudió la cabeza y continuó con su trabajo, sin saber que algo pequeño lo observaba desde pocos metros de distancia. El duende permanecía escondido entre las sombras. Sus ojos brillaban con una curiosidad inquieta. De repente dejó escapar una pequeña risa. Era tan breve que el hombre no logró identificar de dónde provenía. Solo miró a su alrededor con cierta inquietud. El duende volvió a moverse. Sus pasos eran tan ligeros que apenas dejaban marcas en la tierra. Saltó sobre una piedra y luego desapareció entre las cañas nuevamente. Parecía recorrer cada rincón del campo como si fuera un laberinto que conocía perfectamente. De vez en cuando se detenía y escuchaba. El viento, los insectos y el lejano sonido del pueblo formaban una mezcla de ruidos que llenaban la noche. Pero el duende parecía buscar algo más. Quizá otro visitante, quizá otro juego. Muy cerca del límite del cañaveral, Julián caminaba por el sendero de tierra que conducía a su casa. Había decidido rodear el campo en lugar de atravesarlo. Mientras caminaba, escuchó algo detrás de él, un pequeño silbido. Se detuvo lentamente. El corazón comenzó a latir con fuerza otra vez. Julián no se atrevió a mirar hacia el interior del cañaveral, pero sabía que algo estaba allí, observándolo desde la oscuridad. Entonces el silbido se transformó en una risa suave, la misma risa juguetona que había escuchado la noche anterior. El joven tragó saliva y continuó caminando sin mirar atrás. Dentro del cañaveral, la pequeña figura observó cómo se alejaba. El duende inclinó la cabeza como si estuviera pensando. Luego saltó entre las cañas y desapareció otra vez. Su risa quedó flotando entre el sonido del viento. Una risa pequeña, misteriosa y persistente que parecía formar parte del propio espíritu del campo. Y mientras el pueblo dormía sin saberlo, el duende de los cañaverales seguía recorriendo su territorio bajo la oscuridad, esperando pacientemente el momento en que alguien más decidiera entrar en el corazón del laberinto verde donde él gobernaba. Las semanas pasaron lentamente en el pequeño pueblo rodeado de cañaverales. Aunque la vida continuaba con el mismo ritmo de siempre, algo había cambiado en la forma en que las personas miraban hacia los campos. Los trabajadores seguían entrando cada mañana con sus machetes y sus herramientas, pero ahora lo hacían con un respeto silencioso. Las historias del duende ya no se contaban solo como viejas leyendas. Ahora había quienes sabían que algo realmente habitaba entre las cañas. Mateo y Julián evitaban cruzar el cañaveral cuando caía la noche. Ambos habían aprendido que aquel lugar podía cambiar cuando la oscuridad se apoderaba de los campos. Don Aurelio observaba todo con la calma de quien había vivido muchos años escuchando historias parecidas. Para él, nada de aquello era nuevo. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y pintaba de dorado los cultivos, el viejo reunió a algunos jóvenes que trabajaban en el campo. Les habló con paciencia mientras el viento movía suavemente las hojas de las cañas. Les explicó que el duende de los cañaverales no debía ser visto solo como una amenaza. Era parte del lugar, parte de la historia del campo. Muchos espíritus, según las antiguas creencias campesinas, estaban ligados a la tierra donde habían permanecido durante generaciones. El duende parecía ser uno de ellos. Un guardián travieso que había aprendido a convivir con los humanos sin dejar de esconderse de ellos. Los jóvenes escuchaban en silencio mientras el cielo comenzaba a oscurecer. Esa misma noche, el viento regresó con fuerza sobre los cañaverales. Las hojas se agitaban formando un mar verde que susurraba bajo la luz tenue de la luna. Entre los surcos del campo, una pequeña figura corría con agilidad. Saltaba sobre raíces, esquivaba talos y desaparecía entre las sombras con movimientos rápidos y ligeros. El duende seguía recorriendo su territorio como siempre lo había hecho. A veces se detenía sobre una piedra o un tronco viejo. Desde allí observaba el pueblo a lo lejos.
Las luces de algunas casas brillaban débilmente en la distancia. El duende inclinó la cabeza como si escuchara algo. En una de las casas cercanas, un niño pequeño miraba por la ventana hacia el campo oscuro. Había escuchado muchas historias sobre el duende, pero para él no eran aterradoras. Le parecían misteriosas y fascinantes. El niño apoyó las manos sobre el marco de la ventana y observó el movimiento de las cañas bajo el viento. Durante un instante creyó ver algo moverse entre los talos. Una pequeña sombra, rápida, curiosa. El niño parpadeó, intentando asegurarse de lo que había visto. Entonces escuchó algo, un silbido suave. Venía desde el borde del cañaveral. El niño miró con atención, y por un segundo, dos pequeños destellos brillaron entre las hojas. Parecían ojos reflejando la luz lejana del pueblo, pero desaparecieron tan rápido como habían aparecido. El niño sonrió con asombro. En lugar de sentir miedo, sintió una extraña curiosidad. En el campo, el duende observó al niño desde la distancia. Sus ojos brillaban con la misma chispa traviesa de siempre. Parecía estudiar al pequeño humano con interés. Durante unos segundos permaneció quieto entre las cañas. Luego dejó escapar una pequeña risa. Era suave, ligera, casi alegre. El duende saltó sobre una raíz y volvió a desaparecer entre los surcos del cañaveral. Sus pasos eran tan rápidos que apenas movían las hojas a su paso. La risa se perdió entre el sonido del viento que recorría el campo. A lo lejos, el niño seguía mirando hacia el cañaveral. Aunque ya no podía ver nada, tenía la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Una presencia pequeña y curiosa. El viento volvió a agitar las cañas con más fuerza. Miles de hojas chocaron entre sí produciendo un sonido profundo que se extendía por todo el campo. Era un susurro antiguo. Un sonido que llevaba generaciones acompañando a quienes vivían cerca de aquellos cultivos. Entre ese murmullo constante, la pequeña figura del duende seguía moviéndose invisible para la mayoría de las personas. Había vivido allí mucho antes de que el pueblo existiera. Había visto pasar estaciones, cosechas y generaciones enteras de trabajadores. Y probablemente seguiría allí mucho tiempo después, porque el cañaveral era su hogar. Un laberinto verde donde podía esconderse, correr y observar a los humanos desde las sombras. Algunas noches reía, otras simplemente caminaba en silencio entre los surcos, pero siempre estaba presente, siempre atento. Y mientras el viento continuara recorriendo las hojas de la caña bajo la luna, las historias sobre el duende de los cañaverales seguirían contándose en las casas del pueblo. Historias susurradas por los abuelos, recordadas por los trabajadores, y escuchadas con asombro por los niños que miraban hacia el campo oscuro imaginando los ojos brillantes de una pequeña criatura traviesa escondida entre las sombras del interminable mar de cañas. Porque en los cañaverales de Cuba, cuando el viento se detiene por un momento y el silencio cubre la tierra, algunos aseguran que todavía puede escucharse una risa pequeña y juguetona viajando entre las hojas. Una risa que recuerda a todos que el duende sigue allí, observando, esperando y cuidando, a su manera misteriosa, los eternos campos de caña. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.